Bueno, ¿Qué pasa, Juan? Oye, ¿qué has hecho de comida, tío? pues de comida he hecho paella hoy. ¡Wow! O sea, vas a compartir, ¿no? Lo tengo que decidir. Y no me podéis exigir. ¿Qué? Okay, amigos, as always, let's see the double meaning from last lesson. Okay, I'm gonna try to remember the sentence. She always calls me when I'm riding my llama. So the word, I guess, is llama. Llama. Llama is this animal. We Yeah. call it llama. So, ella siempre me llama cuando estoy montando mi llama. ¿Tú tienes una llama, Juan, para ir de paseo? La verdad No. es que no. Pero sí que tengo llama para encenderme un there's cigarro. a flame. Ujú. Triple meaning. Triple meaning we this have, time. eso es, llama, ella llama, llama the animal, and Llama flame. the flame. Hat trick. Correct. Okay, today we are going to keep on learning more verbs in Spanish. Notice how these verbs are regular. Then we have irregular verbs like in English. So, these ones end in IR, tercera conjugación, ir, so remove this ir and you get the root to work on the conjugations. Let's begin with the first one. El verbo es compartir, which means To share. to share. Ok, yo comparto, Tú compartes. él, ella comparte, Nosotros compartimos. vosotros compartís. Y ellos comparten. Ok, another verb. This one is exigir with X, which means To demand. correct. So, Yo exijo. tú exiges, Él o ella exige. nosotros exigimos, Vosotros exigís. y ellos exigen. Notice just one irregularity from this verb. Exijo, it changed the G for J. Why? Because if you write go, as you know, it could be exigo. It's exijo. We have to change to the J. Okay, another verb. This one I think is easy. Escribir, which means, To write. so, yo escribo, Tú escribes. él o ella escribe, Nosotros escribimos. vosotros escribís. Ellos escriben. Okay, and the last one, recibir, which means, To receive. okay, so, Yo recibo. tú recibes, Él o ella recibe. nosotros recibimos, Vosotros recibís. y ellos reciben. Ir or venir. Okay, today we are going to learn two verbs, go and come, ir y venir, but in English is different. If I'm here and Juan says, Luija, ven, in English I would say, I'm coming, but in Spanish we can say, Estoy viniendo. estoy viniendo, no, voy, digo voy. So, why? Because I'm going. I'm Okay. also can say ya voy. Ya voy. So, change this way of go and come. Porque you say coming because you put yourself in the place where this person is waiting for you. And in Spanish we say, I'm the one who's going where Juan is, for instance. Okay? So, let's see a couple of examples. Bueno, more than a couple, okay? Por ejemplo, ¿cuándo vienes? Voy mañana. ¿Te quieres venir con nosotros? I can't go, I'm busy, no puedo ir, estoy liado. ¿A dónde vas? Where are you going? Me voy a trabajar. I'm going to work. Ok. ¿Cuándo vienes otra vez? When are you coming again?
Creo que puedo venir el martes. Okay. You think you can? Okay. Yeah, I think so. ¿Vienes o vas? Are you coming or going, no? In English, I guess. Voy a casa. ¿Te vienes o te quedas? Me quedo un ratito. Vocabulario. Ok. Vocabulario, otra vez. I can't wait, Juan, for the subject today. Ok, the subject is el médico. Ir al médico. The going doctor. to the doctor. Well, I don't like this subject too much because we are going to talk about aches and pains, okay? So, let's begin with... Juan, tengo dolor de muelas, tío. Toothache. Toothache. Yeah. And de cabeza. I have a headache. Tengo dolor de cabeza. O me duele la cabeza. My head hurts, would be correct. Vale, then we have... Me duele la espalda. I have a backache, okay? Tengo dolor de estómago. I have a stomachache. Okay, then we have, instead of sore throat, que en inglés sería, en español sería garganta inflamada, normalmente dice, me duele la garganta. O tengo la garganta irritada también, okay? Muy bien, pues yo tengo tos. ¿Tienes I tos? have a cough. Ok. También me duele el oído. An earache in Spanish, when you go to the doctor, te dice, eso es otitis, te dicen, otitis. Mareos. Tengo mareos. Y llamar, call, 112, please. Juan, me encuentro mal, tío. Me encuentro mal. I don't feel well. Okay. Tengo náuseas. I feel nauseous. It's not a good feeling. Aprendamos fonética española. Today in Phonetica, another letter. La letra M. M, like in English, is the same. Let's begin with misterio. Tengo que resolver un misterio. Murciélago. En esa cueva hay murciélagos. Mujer. La mujer es muy alta. Moreno. En la playa me he puesto muy moreno. Moneda. Juan, necesito una moneda para coger el carro de la compra. Máquina. Te vamos a poner a trabajar en esa máquina. Muerte. Yo no tengo miedo a la muerte. Mango. La fruta que me encanta es el mango. Melón. Pues yo, Juan, prefiero el melón. Manzana. La manzana dicen que te lava los dientes. Just, doble sentido. Hoy en doble sentido tenemos una nueva frase para todos vosotros. No os la perdáis. Okay, the sentence is, dude, you slept like a log. Okay, so if you're able to find out, don't forget to write it down Okay. in our comments. Spanish. De la calle. Bueno, Lija, ¿cómo va el curro? ¿Qué pasa, tío? Pues no sé si has oído que el otro día discutí mucho con mi jefe, tío. Tuve una discusión muy gorda. ¿Y qué pasa? ¿Te va a echar? Pues hombre, no creo.
Yo soy Claro, tú eres el que habla inglés allí, ¿no? el único, así que tengo la sartén por el mango. Ok, tener la sartén por el mango means that you have control of something. For instance, in this example, mi jefe necesita a alguien que hable inglés, someone who speaks English. I'm the only one at the company, and even though I can argue with him, It's difficult he's not for him supposed to to get fired. fire me. Correct. Why? Because I'm an important piece inside this company. So es tener la sartén por el mango is like holding the pan by the holder, something like that, By the handle. or the handle. So this is the end of Unit 18. Juan, something else to say? Ha sido un honor, ha sido un placer y see you in the next one. Bye.